ahora sí. Pues muy bienvenidas, muy bienvenidos. Es nuestro primer programa del 2024, transmitido en 2024. Nosotras estamos grabando desde el ya esperamos dejado atrás 2023, desde el Centro Cultural Elena Garro. Agradecemos muchísimo, como en cada emisión, a el Fondo de Cultura Económica y a Educal que nos permitan tener esta preciosa vista y este precioso espacio para este programa. Un programa, además, Dani Pastrana, muy especial, así no puede pasar inadvertida. Muy especial. Queremos mucho a Alina Duarte, es madrina de este espacio, madrina de esta conversación sobre el amor, que es una abierta, porque tampoco es que hayamos logrado una conclusión, pero para allá vamos. Bienvenida, Alina Duarte, querida. Ay, muchas gracias, Luisa, Dani, por invitarme, y obviamente yo soy muy feliz siempre de compartir espacios con ustedes. Ya pasamos como 1 hora y media chismeando, de hecho ya se nos acabó la plática antes de grabar. Exacto, se nos acabó antes, como siempre, pero además, miren, yo estoy viendo varias cosas. Uno es, Luisa eligió un lugar donde como que está como iluminada, ¿no? O sea, como así. Dios me está hablando. Como aquí. el agua. Todo lo que diga viene con aval. Todo lo que diga viene así como súper con aval. Y además, ustedes no lo saben, pero yo desde hace tiempo tengo como una idea de que si me jubilo, tengo acá, allá, ¿no? Porque aquí allá un doblete listísimo, y yo dije, viene el relevo generacional, que es bien importante. El otro día, en el año pasado, no hoy, por supuesto, estuve en una junta, en una fiesta donde yo decía, soy un bebé. O sea, y había gente que decía, tengo yo 60 años de periodista. Y yo decía, ay, yo tengo 30, ya me urge la jubilación, ya me urge que entren ellas dos. Y que entren y que dirijan todos los medios. O sea, porque ya están, ya hacen un trabajo maravilloso, ya todo, pero ahora necesitamos que dirijan medios. Entonces, por eso es muy importante que estén acá. Y sí, o sea, hay que tomar por asalto los medios. Bueno, y además Alina prometió que va a criar a mis hijos en todo lo ideológicamente importante. Así es. A mí me pasa que cuando voy a mesas con Alina es como, nunca quiero hablar después de ella porque, ¿qué vas a decir después de Alina? Entonces es como, es lo mismo que dijo ella, no es cierto. lo suscribo completamente. Por y un dos. día le dije, exacto, retweet, voy a tener hijos y la parte que más me da miedo es criarlos a ser seres de bien, ¿no? Antipatriarcales, anticapitalistas, bueno, te podemos poner todas las etiquetas bonitas del mundo. ¿Te puedes rifar, por favor, en esta crianza conmigo, junto con Dani? Y me dijo, no te preocupes, la escuela roja, además de la mesa roja y la escuela del amor, le va a tocar a ella. Entonces yo también estoy muy tranquila de que cuando me jubile de ser mamá, tengo aquí bueno, más bien, cuando vamos a criar conjuntamente esos bebés. Yo creo periodistas que es bebés. Fundamental. Periodistas, imagínate, vamos a hacer nuestro relevo, el relevo del relevo, Dani, ya viene. Así es. Bueno, estamos empezando, imaginariamente estamos empezando el 2024 y Alina Duarte está hoy invitada en la Escuela del Amor con un objetivo y una función que ya platicamos durante un largo rato antes de empezar a grabar, que es darnos esperanza para 2024. Contarnos cómo viene el 2024, pero no las cosas horrorosas. Todo lo padre de América Latina. Lo bonito que viene América Latina, lo bonito que va a estar la campaña electoral en México, lo bonito, bueno, eso es trampa. Hay eso cosas fue una trampa. Hay cosas que sí nos puede platicar, que son, por ejemplo, y ahí podemos arrancarnos, Alina, es el bonito trabajo que sí ha hecho, a diferencia de los años anteriores que yo me había quejado con el Fisgón que faltaba formación política, el bonito trabajo que sí han estado haciendo desde el Instituto Nacional de Formación Política, y de ahí sale, eso sí se los tengo que contar, una parte de la idea de la Escuela del Amor, una parte de la idea de la Mesa Roja, surgen de un trabajo que empezó a hacer Alina hace ya casi como 1 año y medio, ¿no? En el Instituto Nacional de Formación Política, y que el año pasado, 2023, nos invitó a una cosa que fue la lectura del libro rojo, y ahí nos encontramos las tres, ahí vimos que estaban leyendo a las dos a Bell Hooks, y luego yo ahí escuché a Diana Fuentes y a Teresa Rodríguez de la Vega y dije, tan buenísimas, ¿verdad? Vénganse para acá, como en mi ojo que tengo siempre para ver gente chida. Y entonces, pero es un trabajo lindo que sí creo que vale la pena un poco contar
¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has ido a recorrer cada fin de semana para dar talleres a un montón de gente? Y que sí nos da un poquito de esperanza de que por lo menos algo se les pegue, aunque sea poquito. Así, poquito, a los candidatos. Espera, yo empezaría diciendo lo que dice el Fisgo, ¿no? Hacemos formación política, no milagros, ¿no? Ya teniendo eso claro, podemos arrancar. Pues yo venía primero de una escuela de periodismo militante, absolutamente, ¿no? Aunque creo que no se reconozcan así, que era Telesur, que es un medio creado justo para militar en la batalla comunicacional, es una idea de Hugo Chávez, de Fidel Castro, para decir, pues no todos nos tenemos que informar a través de CNN, a través de la BBC, a través de Fox News. Entonces crean Telesur y yo estuve 7 años en ese proyecto, fundamentalmente venezolano, ¿no? Se supone que la idea era multiestatal, pero también creo que la falta de visión de los gobiernos que se asumían de izquierda, pues evitó que apoyaran a Telesur como se debía, creo yo, porque Telesur estuvo en los momentos más importantes de la región en los últimos, si no me equivoco, casi 20 años ya van a cumplir este medio de comunicación, cerca de 18, una cosa así, ya tiene mayoría de edad Telesur. Y yo venía, pues eso, ¿no? Como bajo la idea de entender que hay una lucha de clases y que la comunicación es una expresión de la misma. Y me mandaron a las entrañas del monstruo en el imperio y me tocó vivir ahí casi 4 años cubriendo las resistencias antiimperialistas, anticapitalistas, feministas desde Estados Unidos. ¿Llegaste con Trump? Llegué justo a los 2 meses que Donald Trump toma la presidencia. Él asume el 1 de enero del 2017 y yo llego el 1 de marzo. Además no se me olvida porque era el cumpleaños de mi mamá, el 1 de marzo. Entonces yo en el cumpleaños de mi mamá me mudé a Estados Unidos y estuve ahí hasta que nuevamente, bueno, ya fue electo Biden y empecé a ir y venir, pero también en ese último año yo decido, dadas las presiones de Estados Unidos sobre Venezuela, empezaron pues a boicotear a Telesur, a llamarnos agentes internacionales, empezaron a pues intentar quitarle a Venezuela todo, y yo era de las que estaba cubriendo día y noche todo ese intento de golpe a Nicolás Maduro, y también incluso quisieron entrar a mi casa, ¿no? En Washington, fue muy fuerte, y dadas las presiones financieras y eso, pues impedían que nos pagaran a tiempo, impedían transacciones económicas. ¿Pero intentaron quiénes entrar a tu casa? La oposición venezolana en Washington, al reconocer que yo era la periodista de Telesur, pues me amenazaban, ¿no? Y decían así como, sabemos dónde vives y no sé qué, y de repente un día en la mañana, sí, amaneció mi chapa así súper forzada y todo, y tuve que, o sea, la embajada ahí como que Pero ¿cómo eso ocurre también en el primer mundo? Claro, eso pasa con también todas ocurre en Estados Unidos, que es el país de la democracia, la libertad, el paladín de la democracia, claro, de la y libertad. con su estatua de la libertad ahí. Amenazan a periodistas, no lo puedo creer. No, y además ese incitar, ¿no? Porque no solamente es lo que hacen las ultraderechas, o sea, yo recuerdo un día enfrente de la Embajada de Venezuela, la gente de la derecha sí me tiraba mi celular, ¿no? Y enfrente el agente del servicio secreto diciendo, yo no vi... Servicio secreto, dando las señales, Luisa, respóndeles por favor. Diciendo, yo no vi nada, ¿no? Cuando me están agrediendo enfrente de ellos, o sea, como cosas así, llamándonos a los rusos, a los venezolanos, o sea, como a los medios, ¿no? Agentes internacionales. Bueno, eso fue toda una experiencia, ¿no? Entonces yo cuando regreso a México, pues ya me había tocado pues vivir el estallido social en Chile, en Ecuador, pues una cercanía bastante cercana, ¿no? Obviamente a Venezuela, por todo lo que implicaba Telesur, por principios, ¿no? Yo también cuando fallece Chávez, yo me voy a Venezuela así de la nada, como a ver qué estaba pasando, y después de todas esas experiencias, pues obviamente mi lógica es que hago la cuarta transformación, ¿no? Porque si bien pues no son estados que se asuman o gobiernos que se asuman del todo, Venezuela y Cuba sí, pero el resto no se asumía socialista, anticapitalista, ni mucho menos, claro que hay un margen de acción, ¿no? En el cual sacan a millones de la pobreza, se disminuye la desigualdad, o sea, claro que hay cambios, y yo decía, pues esa es la ventana ahora en México, ¿no? Con López Obrador. Y yo llegué a trabajar en los medios públicos, bueno, primero a colaborar, y ya después me dijeron como, ¿y no vas a cobrar nunca? Y yo, no se llama la idea.
Y entonces me incorporo 2 años a los medios públicos en Canal 14 a poner reportajes que jamás en la vida creí que en México iban a ser posible que los pudiéramos poner, para hablar quién era Salvador Allende, de un gobierno de la Unidad Popular, socialista, marxista, ¿no? Entonces esa era mi función. Y de repente pues también se abre el Instituto de Formación Política ya digamos como para más gente, porque era una propuesta desde inicio de sexenio. Sin embargo, por las pugnas internas no se había permitido que el instituto funcionara. Y hace 2 años empezó, me llamaron y me dijeron, ¿quieres incorporarte? Ahí fue Oscar Lemus, Rafael Barajas, el Fisgón, quienes me dicen, pues, ¿por qué no te incorporas en el área internacional? Y yo, pero claro que sí, sobre todo con un objetivo que era tener cercanía con las y los migrantes en Estados Unidos. Ese era como mi primer espacio en el instituto. Entonces empezamos a hacer una serie de diálogos en Estados Unidos, en San Diego, Los Ángeles, en Chicago, en varias ciudades, y después pues se fue ampliando. Y pues yo creo que el punto pues medular fue después de las elecciones internas en el 2022 para el nuevo Consejo Nacional de Morena. A la par, pues ya ven que es un método pues muy nuevo, ¿no? Incluso en la región, esto de que si vas y votas y al mismo tiempo refrendas tu militancia, pues se refrenda la militancia de 3 millones de mexicanos. Entonces ahí es curiosamente Rafael Barajas con Mario Delgado quienes dicen, bueno, pues tenemos que formar, ¿no? Y la aspiración era llegar a esos 3 millones de militantes, que no era menor. Y yo decía, bueno, se creó un curso básico en el cual pues sí se hablaba de la historia del obradorismo, pero también de feminismo, de América Latina, de la batalla comunicacional. Pues no es secreto, es con una perspectiva sumamente marxista, ¿no? Leninista, y empezamos a dar eso a miles y miles y miles de mexicanos y mexicanas en octubre, noviembre del 2022, y de repente vino la necesidad de hacer un proyecto de nación. Y dijimos, va, le entramos, y fue yo creo que de las experiencias más enriquecedoras para entender dónde estamos en México, porque mucho se habla como de los legisladores, de la dirigencia del partido, pero muy pocas veces se retrata la militancia, ¿no? Entonces para mí haber ido a muchísimas ciudades de este país en tiempo récord para hablar de feminismo, de las diversidades sexogenéricas, de los medios de comunicación, pero sobre todo, no solo como para ir a chorearlos y decirles, ay, pues miren, aquí les traigo la receta y este es el proyecto de nación, sino preguntarles qué hace falta, ¿no? Y la gente, por ejemplo, o sea, es que fue para mí muy enriquecedor, ¿no? Pensar en que, pues obviamente la claridad está ahí, ¿no? Del proyecto que se aspira. Y, por ejemplo, te decían, pues es que a mí me parece injusto que solo la gente que accede al programa Sembrando Vida sepa cómo tener nuevas estrategias de agricultura, yo también quiero, aunque yo no tengo una parcela grande, ¿no? Entonces la gente exigía conocimiento, ¿no? En el tema de los fertilizantes. Aunque sea mi huertito en casa. Eso, pero querían tener técnicas que se les estaba enseñando en el programa Sembrando Vida, y estaban muy enojados de que solo la gente con tal cantidad de territorio, terrenos, ¿no? que puedan sembrar, podían tener acceso a ese conocimiento. Pues una demanda preciosa. Luego tuvimos un encuentro sobre pueblos indígenas y afromexicanos que desbordó el instituto. Eran cerca de 2,000 personas en una instalación que además es nueva y es muy bella al oriente de la ciudad, junto a Metro Pantitlán, ¿no? Que eso permite que un montón de gente de Nesa y de otro, o sea, del oriente, que pues obviamente no está en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, en esta área comúnmente olvidada, pues llega mucha gente. Entonces tenías a cerca de 2,000 personas provenientes de pueblos indígenas de todo el país, la tribu yaquis, seris, huicholes, de todo el país, diciendo qué querían, ¿no? Y había se dividieron en 12 mesas para decir incluso te decían en qué universidades, en qué escuelas querían que se dieran, que se procuraran las lenguas indígenas. Te decían las mujeres, es que necesitamos talleres, ¿no? En contra del machismo que se ejerce en nuestras comunidades. Las mujeres queremos tomar estas decisiones. Eso fue el proyecto de nación. O sea, a mí me enriqueció, o sea, brutalmente, porque esa es la gente que hace posible las transformaciones, no solo en México, sino en cualquier latitud. La gente que toma conciencia de que el sujeto revolucionario es esa persona, pues lo cambia todo. Entonces, ese proyecto de nación a mí me pareció algo de lo más revolucionario que he visto en temas de construir realmente un proyecto de transformación. Y pues ahí quedó, ¿no? O sea, como esta primera fase, y después esta idea que a mí me pareció también increíble,
pues que todo aquel que quiera representar al movimiento tiene que pasar por un curso de formación política. Bueno, pues se cumplió mi sueño, ¿no? O sea, más allá de lo que se quedó la gente o no, yo creo que hay mucha gente muy combativa. Me quedó claro que la 4T solo es posible así como la tenemos, no sin ser socialista, sin ser como muchos a lo mejor quisiéramos. Es producto de esa gente que ha venido construyendo. Entonces me tocó ir a Guerrero, me tocó ir a Yucatán, me tocó ir a Durango, ¿no? Me tocó ir a todo el país nuevamente a dar estos cursos y hablar de ética, hablar de socialismo, hablar de feminismo, ¿no? Yo creo que esto que está ocurriendo, que no se ve, que no tiene los reflectores, digamos que para mí es incluso vanguardia de muchos procesos en América Latina, que entendieron que había que formar cuadros una vez que fueron derrocados por golpes de Estado, por desestabilizaciones, por exilios. Ahí, salvo Venezuela y Cuba, que se cuecen aparte, yo no he visto un proceso de formación política así. No sé si sea el idóneo, no sé si sea, pero me queda claro que yo no había experimentado como esto a nivel masivo de un partido, ¿no? En el gobierno. Claro que hay cuadros, ¿no? Y escuela de cuadros en los partidos socialistas, en el partido, pero esta escala, hasta la fecha, solo en el curso de aspirantes son más de 130,000 personas inscritas. Y somos cerca de 120 formadores los que hemos hecho esta tarea. Todos los aspirantes tienen que pasar por esos cursos. O sea, toda la gente que hoy gobierna de Morena ya pasó por tu curso. Es la primera vez que se... O sea, se va a hacer ahora para el 24. Para el 24. Okay. Entonces, seas para regidor, para síndico, nuestros legislador. 5 aspirantes al gobierno de la ciudad, por ejemplo, tuvieron que tomar el curso. Tomaron el curso, sí. De hecho, a mí me tocó darles el curso a Miguel Torruco, a Harfush, a Clara Brugada, todos estaban, sí. Fue un curso que se decían, maestra, no entendí nada desde el principio, no, hábleme de nuevo, dígame, explíquemelo todo de nuevo, ¿o cómo? No, pues es muy interesante, ¿no? Porque pues obviamente la cuarta transformación pues es un frente amplio, ¿no? No es un movimiento homogéneo ideológicamente donde solo los de izquierda, socialistas tienen cabida. Esto se planteó como un frente amplio, como se plantea en Argentina, como se plantea pues en muchas latitudes, ¿no? De otra forma, pues Andrés Manuel jamás hubiese sido presidente, ¿no? En la vida. Y eso se refleja en los cursos absolutamente, ¿no? O sea, gente que más allá de este curso de aspirantes a representar a la 4T en las gubernaturas, pues hay gente que pues te dice, ¿no? Cuando les preguntas, hablamos de clases sociales, ¿no? Entonces, pues empezamos poco a poco diciendo, ¿ustedes creen que la sociedad se divide, ¿no? En grupos o en qué? Entonces la gente, pues sí, ¿no? Evidentemente desde su experiencia lo divide entre chairos y fifís, entre ricos y pobres, entre no sé qué. Y vas, y la gente que participó en la APO en Oaxaca, ¿no? Pues te contesta el proletariado y la burguesía, ¿no? Pero tú vas a zonas en Mérida donde son profundamente conservadores, ¿no? Y te dicen no hay que hablar de clases sociales porque es un discurso de odio, ¿no? Entonces tienes un país con todas esas complejidades. Eso es la cuarta transformación. La cuarta transformación no es solo Andrés Manuel todas las mañanas diciendo hoy está pasando esto, hay esto en los medios de comunicación, quiénes quieren las mentiras, los precios de la canasta básica, o algo que a mí me parece impresionante que yo no he visto en América Latina, que es evidenciar el poder judicial que tenemos, ¿no? Y ponerles nombre y apellido, o sea, parecerá un ejercicio más de la mañanera, pero a mí de verdad me sorprende mucho que eso esté ocurriendo en un espacio que es de los más visitados en todo YouTube, ¿no? En general. Entonces, estos cursos pues pretenden sentar un piso básico, ¿no? En donde hay teoría general del Estado, en donde hay análisis de coyuntura, en donde hay pequeñas herramientas que evidentemente en ciertos cursos pues no vas a tener los cuadros políticos que se quisieran, ¿no? Especialmente con tantas personas tomándolo. O sea, más de 100,000 personas en cuestión de 3 meses ha sido algo titánico. Y es impresionante, y a mí la verdad es que me ha permitido sentirme absolutamente privilegiada de poder dialogar con toda esa, con toda la clase trabajadora, con todos los campesinos, gente que incluso, ¿no? También evidencia las complejidades propias de una sociedad sumamente colonialista, ¿no? De llegar a los estados y que la gente te diga no hablo castellano.
¿no? Y obviamente el instituto pues no va a ser una barrera más para impedir que la gente que no hable. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Entonces, para mí, pues yo estoy fascinada con que me permitan, además como periodista, pues evidenciar eso, ¿no? O sea, como sentirlo, vivirlo, pues la verdad es algo que invito a toda la gente, ¿no? Sean trotskistas, estalinistas, lo que sea. Hasta Xochitl. Hasta Xochitl. Totalmente. Vaya que le hace falta esa cursos de formación política. Ese tipo de nada más por saber si eso también. No, yo creo que es maravilloso. Ojalá que, y la verdad también agradezco que mucha gente que yo sé que su labor no es estar en la vida partidista, pues haya aceptado, ¿no? Y que es esto de donde surge la idea hace un año y medio de decir cómo ponemos debates de diferentes formas, ¿no? Yo creo que es importante recuperar los debates ideológicos, políticos que hemos tenido durante siglos, y de ahí surge la necesidad de varias compañeras, ¿no? De decir, pues vamos a hablar pues de marxismo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hablar? Pues a través de la experiencia de todos y de todas, a partir de libros, y por eso digo, yo agradezco mucho que el instituto, independientemente de las posturas que se tienen con las dirigencias, que se tienen con la mañanera, que se tienen, mucha gente ha aceptado estar ahí participando en nuestras conferencias, en nuestros talleres, en nuestras charlas, porque, y yo admiro mucho eso, ¿no? La madurez que tiene mucha de la gente que ha estado ahí en esos espacios, sabiendo que ahí es en donde hay que politizar. O sea, la gente que ya dijo soy de la 4T es porque ya dijo, pues yo voté por Andrés Manuel porque yo ya no quería más la guerra contra el narco, yo no quería más hacer lo que vimos durante tantas décadas, ¿no? Y más allá de que hay cosas como el tema de seguridad, como el tema del feminismo, o sea, claro que hay grandes pendientes, pero ningún proceso se hace de la noche a la mañana, ¿no? Eso a mí me queda claro, y todos los procesos son inacabados porque los hacemos humanos. Y contradictorios. O sea, o sea, también tienen, no solo es no acabados, sino que con contradicciones. Claro, ¿y cómo hacemos para limar esas contradicciones? ¿Nos peleamos en Twitter o nos sentamos con miles de personas que están dispuestas a reflexionar y compartir experiencias? Estemos o no estemos de acuerdo, porque no crean que todos salimos felices del instituto. Te creemos. O sea, llegamos no, y perdón, como que fuera de el doctor Gatell, creo, en personas que aspiran a un puesto de función popular, yo no he escuchado tanto eso, como hay una parte de los partidos políticos que es ganar elecciones y ganar puestos tal cual de administración pública, pero hay otra que tiene que ver con la vida, digamos, organizacional de la gente, o sea, con tal cual formar, yo no sé si eso pasa en algún otro partido, ¿no? Que haya una parte tal cual ideológica de comunidad que no sea solamente enfocada a las elecciones. Mira, yo creo que yo no descarto obviamente que el PAN, que el PRI tienen sus escuelas de verano, sus escuelas de derecho constitucional, Santiago Krill da clases de derecho, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, evidentemente, sus juventudes. Exacto, hay formas, ¿no? En que los partidos pues deciden llevar a cabo su formación de cuadros. Pero va hacia un fin electoral también. Totalmente. No solo a un fin, tú no quieres un puesto de elección popular. Y aún así y cientos de personas no lo desean, ¿no? El punto es que creo que las izquierdas muchas veces estamos más enfocadas en estarnos peleando por las diferencias que en estarnos politizando y formándonos, ¿no? Y yo creo que esa es la aspiración del instituto, o sea, que haya un espacio de debate, de reflexión, donde nos podamos convencer de que los demás, que estábamos equivocados y equivocadas, que podamos discutir un horizonte en común, ¿no? De dejar estos preceptos que ya parecen determinaciones, ¿no? En donde entonces eternamente el zapatismo va a estar peleado con el obradorismo, como si además pues mucho de lo que está en el obradorismo no hubiese militado en el zapatismo durante décadas, ¿no? Que incluso eso, o sea, yo me recuerdo, ¿no? Y mi familia es profundamente obradorista, pero yo crecí en las marchas del ZLN, ¿no? O sea, yo crecí viendo a mi familia yendo a dejar comida, ¿no? Cuando fue la marcha del color de la tierra, mi primer mitin fue ver a la comandante Ramona llegar a Xochimilco un 21 de marzo del 2001, ¿no? O sea, todo ese sector hay que rescatar. Es gente que está por la justicia social y que está desencantada de varios procesos, que pues Cuauhtémoc Cárdenas pues ya no es su referente, que el subcomandante Marcos no es su referente, pero que no están negados, ¿no? A denunciar el paramilitarismo, que no están negados a pedir justicia social, que no están negados incluso dentro del obradorismo a pelear por la reforma al artículo 2, segundo constitucional, que
que es un gran pendiente histórico y que hay una bancada de Morena que lo está tratando, ¿no? Y que está ahí, que tendríamos que ser miles impulsándolo, las bases zapatistas. ¿Cuál es esa reforma? La del artículo segundo constitucional, indígenas. que es la que justamente en un momento se pedía con el alzamiento el 1 de enero del 94, ¿no? Entonces, hay un sector de los pueblos indígenas, incluso en el proyecto de nación, llegaron los pueblos afromexicanos, llegaron parte de la comunidad indígena a ponernos mantas en el instituto de aprueben ya la reforma al artículo 2 constitucional. Y me parece fenomenal, porque esa tendría que ser la labor de las bases, la labor de la militancia consciente, de impulsar hacia dónde sí, hacia dónde no. No porque podemos dejarles a nuestros diputados pues hacer lo que les dé la chingada gana, ¿no? O sea, yo creo que para eso está el instituto, para decir vamos a trazar de forma conjunta un plan que nos corresponda a las bases, a quienes hicieron posible la cuarta transformación, porque yo veo el debate de verdad, es tristísimo. O sea, el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya con todo lo que implica, lo que podemos debatir sobre megaproyectos, sobre justicia social, sobre el desarrollo, el concepto mismo de desarrollo, cómo procuramos después de este tipo de proyectos a las comunidades indígenas, las lenguas indígenas, que los grandes capitales no impongan su voluntad sobre proyectos comunitarios, cómo desarrollamos proyectos comunitarios. Y la derecha y cierta izquierda está peleándose por si el menú está rico, tiene faltas de ortografía, por si tiene aire acondicionado o no. Por si se ve verde. Por si se ve verde o no, o sea, o si la gente se queda dormida, ¿no? O sea, de verdad es triste que esos sean los debates. Cuando tenemos, creo, que impulsar un gran debate y sobre todo proyectos, ¿no? O sea, no se trata de analizar la realidad, se trata de transformarla. Y yo creo que tener herramientas como esto, ¿no? Que para mí me parece, yo siempre les digo, pues yo no sé si Andrés Manuel hace unos análisis de coyuntura metodológicamente, pero me queda claro que cuando a la gente le dices identifiquemos actores, ¿quiénes están implicados, ¿no? En esto? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio? La coyuntura son solo fracturas donde de repente pues, nos permite visibilizar un montón de cosas que están ancladas en cuestiones más estructurales. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, la cuarta transformación, pues hay una correlación de fuerzas. Si hay ciertas oligarquías y ciertas burguesías que les va toda madre. Carlos Slim, la noticia era que Carlos Slim pues ha duplicado casi su fortuna, ¿no? Pero de repente cuando queremos debatir, la gente no está fuera del Congreso para disminuir la jornada laboral. Es labor del partido, es labor de las bases, no es labor de Andrés Manuel salir y decir hay que movilizar. ¿Regresa alguna vez al Instituto de Formación? Sí, hay muchos legisladores que han sido partícipes del proyecto de nación, de la formación de otros candidatos, incluso el instituto tiene una parte, un programa que se llama De Buen Gobierno, ¿no? Que la idea es pues sentar las bases éticas, ideológicas, ¿no? De qué se está aspirando con la representación popular. Y la idea es que quienes queden electos, bueno, ese es el sueño, no sé si sea secreto o no todavía, porque sé que lo ha planteado al partido el Fisgón, pero la idea es que justo una vez, bueno, previamente para que se puedan registrar las y los candidatos, tienen que presentar su constancia del curso, ¿no? Que a su vez solo pueden tomar si tomaron el curso básico. Entonces un curso básico de 7 módulos. No puedes reprobar, más bien solo es que si no asististe o no cumpliste con estar en las sesiones, eso solo no hay tienes el certificado. Sí, porque también es eso, hay cursos de formación política en América Latina que no les voy a contar, no les voy a decir quién, pero te ponen ahí tu calificación en tu certificado y demás. Creo que esa no es la aspiración, ¿no? Claro. No es un asunto de cuánto sacas o qué tan bien lo haces, más bien es un llamado. En serio, ¿no? Claro, eso. Entonces tienes que tomar el curso básico para poder tomar el curso de aspirantes y la idea es que una vez que los representantes que sí van a llegar a ser electos puedan tomar este curso de inducción al buen gobierno, ¿no? Entonces a mí me parece, mira, sea por un pretexto electoral, sea por un pretexto de coyuntura, lo que sea, tener a miles de personas en sesiones hablando de posrevolución, hablando de neoliberalismo, o sea, dotando de herramientas teóricas, ideológicas, pero también prácticas, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí el tema de comunicación me encanta, porque, y aquí Dani ya también ya tomó parte de ese ya tomamos taller. El curso nosotros, ¿Sí? ya certificamos. Tomó parte del taller de comunicación que yo diseñé, el que estoy dando. Página fue a tomar el curso. Junto con De Raíz estuve dando parte de este taller. Oye, y nada más ahí va a haber en 2024 para si alguien después de esta conversación se quiere sumar, pues. No, eso está de manera permanente. Y además, antes de que se me olvide,
hay una cosa que yo creo que es lo que más disfruto en el instituto, que es el asunto de que hay una convocatoria específica que se llama Formación en tu Colonia. Entonces yo entiendo que no quieras ir a Pantitlán, entiendo que no te guste el Zoom, pero tú si juntas a 10 vecinos, vecinas, y nos dices en mi sala vas a poder dar el taller, solo necesitamos que podamos poner en una tele o en lo que sea, que podamos poner nuestras diapositivas, y si no, nos inventamos cómo, pero vamos. En toda la Ciudad de México y en todo el Estado de México es una convocatoria abierta para que nosotros vamos a cualquier lado de Xochimilco, a cualquier lado de la Magdalena Contreras, a cualquier lado de Iztapalapa, ahora vamos a ir a Nese, Catepec, a donde se requiera. Entonces, a mí me fascina eso, porque es justamente descentralizarlo todo, ¿no? Y que las necesidades de cada una de las colonias es totalmente distinta. Entonces, por ejemplo, en el tema de comunicación, pues les enseñamos también incluso a diseñar pues estrategias para la batalla comunicacional. No nada más es compartir un post o retuitear, sino qué necesita nuestra colonia, sea para defender un bosque, sea para detener a la inmobiliaria, sea... Entonces identificamos los actores en juego, identificamos por qué estamos haciendo lo que queremos hacer, cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance, si no es lo mismo un post de Instagram que de Facebook, que no se nos olvide que existe el perifoneo, las asambleas comunitarias. Entonces, han salido cosas impresionantes, ¿no? O sea, cuando a la gente, por ejemplo, les ponía cómo hacemos para difundir qué tiene que hacer la población afectada en Guerrero, ¿no? Para acceder. Bueno, la gente hizo spots, hizo audios en lenguas indígenas, con lengua de señas, desarrolla también la propia gente, la propia militancia, sus formas de apoyar, sus formas de entender la batalla comunicacional. Entonces, la verdad es muy bonito, es muy satisfactorio. Yo la verdad estoy muy, muy feliz de formar parte de ese equipo, porque además también, si algo caracteriza, creo, a muchos de mis compañeros y compañeras, pues también es esa ética, ¿no? Y esos principios de saber que lo que estamos haciendo no es menor, que es algo tremendamente lleno de responsabilidad, que pues no estás ahí por un cargo, ¿no? Y que si quieres un cargo, pues bueno, entonces el instituto no es tu espacio por ahora, ¿no? Entonces también eso ha sido un llamado y esa es la claridad que también el Fisgón ha puesto ahí, ¿no? De decir, pues bueno, si quieres un cargo estás en todo tu derecho, pero pues danos chance de que alguien que sí está interesado en pues hacer de esa transformación una más de izquierda, una más feminista, una pues con permiso, ¿no? Entonces, la verdad del equipo también del instituto debo reconocer que he encontrado muchísimos compañeros y compañeras que son de primera, ¿no? Que están ahí haciendo más feminista, que están haciendo más antiimperialista la 4T y que ojalá que la gente que nos esté escuchando pues se pueda dar una vuelta. Oye, Alina, mira, ahorita que lo que decías de los zapatistas y los López Obrador, me estaba acordando, porque en la Mesa Roja también grabamos los programas de Navidad, de Año Nuevo, y uno era como la historia de cada una de nosotros, cómo nos volvimos rojas, ¿no? Y descubrimos que hemos coincidido en muchas cosas, que coincidimos obviamente con Cárdenas, que luego coincidimos con los zapatistas, que luego coincidimos en el CGH, por ejemplo, ellas estudiando, poniendo barricadas seguramente, y yo cubriendo. Luego que si nos vimos en Nurío o en la Marcha del Color de la Tierra, sin conocernos, sin tratarnos desde entonces, pero que hemos estado como en muchas batallas. Alguien también decíamos, cuando alguien nos dice, es que ustedes que defienden la izquierda pura, o dices, bueno, a ver, ¿a ti cuántas veces te ha roto el corazón la izquierda? O sea, como en cuántas batallas has estado como para que hables de esto, ¿no? Porque pues es una carrera de muchísimos años de defensa de causas más que de personas o de gobiernos, ¿no? Y es una cosa que platicábamos mucho también en la evaluación de los 30 años del zapatismo, que como que teníamos miedo de entrarle porque pues siempre va a haber alguien que te va a reclamar para un lado y para el otro. Y es muy difícil a veces tener como sentido común, como racionalidad en estos debates, en estos momentos. Pero justo lo que quería agarrarme es de este tema que hablas de la comunicación, para ver cómo tú imaginas, porque tienes la experiencia y has estado en escuelas en Brasil, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, ¿no? De quienes otros tienen estas como cosas como de formación. ¿Cómo te imaginas tú que tendrían que ser o cuáles serían tus medios públicos ideales? O sea, cuál tendría que ser la apuesta
de los gobiernos que van a entrar en 2024 en temas de comunicación. Ya no va a existir la mañanera como tal, claro. Quién sabe qué va a existir, pero esto que ha sido como lo que todo el mundo va a hacer tesis en algún momento para entender cuáles fueron sus claves, pues no va a haber. Quién sabe qué vaya a haber, no sabemos si va a haber el nuevo podcast, no sabemos, pero cómo tú, con la experiencia que tienes, también con Telesur y con toda esta experiencia, pues, ¿cómo te imaginas la comunicación con la ciudadanía? ¿Qué tendría que fortalecerse o qué tendría que revisarse? Yo creo que tendría, en este curso que vamos de comunicación, siempre insisto en esto que decía Lenin del instinto de clase, ¿no? El instinto de clase te lleva a generar tus propias formas, sean muy rudimentarias, sea a través de un cartel o un collage en tu colonia, o sea a través de la mañanera, ¿no? O sea, la mañanera es parte de ese instinto de clase de decir, oye, Andrés Manuel, pues ya me jodieron tantos años los medios de comunicación, ahora va la mía, ¿no? O sea, no es nada más porque Andrés Manuel diario tiene mucha energía en la mañana, sino es parte de esta lucha de clases. Bueno, también sí la tiene. Yo nunca Sí, he entendido los de dónde medios saca tanta energía, sí, la verdad. también. Llega y dice ánimo y tú estás así. Bueno, no además de la energía, es parte de este instinto de clase en donde Andrés Manuel dice, pues ya basta, ¿no? O sea, ¿qué nos inventamos para pues dar esa lucha, ¿no? En contra de estas grandes oligarquías a través de todos estos poderes fácticos, y nace la mañanera. Yo creo que cuando me preguntas cuáles son mis medios ideales, yo creo que es, o sea, cómo fortalecer ese instinto de clase. La gente ya hace la comunicación que quiere, y es por eso ese boom de los youtubers, es por eso ese boom de las redes sociales que no ocurre en otros países. Y que incluso yo les decía en algún taller, en el Bronx, además, con Marco Castillo ahí en Nueva York, en el Bronx, a que me encanta ir ahí, se fundó un medio de comunicación producto de ese instinto de clase migrante, ¿no? También en Nueva York. Entonces yo les decía, es que cada quien se tiene que imaginar su medio conforme se comunica a su comunidad, ¿no? O sea, en Chile ni de chiste encontrabas las noticias del estallido en Twitter o en Facebook. El 99% se comunicaba en Instagram, ¿no? O sea, tú vas a cualquier lugar y tienen sus propias formas, sus propias redes, se encuentran sus formas de comunicar. Ahí está la primavera árabe, ahí está. O sea, yo creo que esa es la experiencia que me deja hoy el instituto, ¿no? El poder recorrer y que la gente me dice, pues ni de chiste la gente aquí va a hacer un post en Facebook, claro. Un post, cuando apenas si tenemos celular, tenemos señal, casi no hay conexión a internet, pero quedan unos audios preciosos, ¿no? Para el perifoneo de la comunidad. Entonces, entender eso, pues parte primero de disminuir la brecha digital y que todo el mundo tenga acceso. O sea, me queda claro que tiene que ser una prioridad, que si quieres hacer Facebook no sea por una limitante, ¿no? Que puedes hacerlo, que puedes hacer estas transmisiones. Y los medios públicos también, yo creo que si hay que rescatar algo, pues son esas lenguas indígenas, ¿no? Yo creo que no podemos seguir replicando lógicas colonizadoras en donde todo es el castellano y entonces nos informamos solo a través de lo que decimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Creo que hay más bien que fomentar esos debates locales, estatales, para realmente una emancipación. Yo he aprendido mucho de la gente, me han puesto retos, porque también cuando les digo, vamos a diseñar algo que les funcione, o sea, sí es un taller y sí muy padre la teoría, ya vimos a Lenin y Armand Matelart y cosas así, pero la última actividad es vamos a diseñar algo que transforme nuestra comunidad, que aporte a la comunicación. ¿Qué está mal en esta comunidad? ¿No? O sea, es una de las preguntas. ¿Qué está mal en esta comunidad que quisieran cambiar? ¿O qué quieren comunicarse del gobierno? No sé qué. Entonces te ponen retos, ¿no? Muy fuertes, ¿no? De repente, pues queremos comunicar. Pienso mucho en el Bronx, que también di esta suerte de talleres, no propiamente el del instituto, en donde me decían, en ese momento estábamos en la pandemia, y decían, pues queremos comunicarle a otros y otras migrantes lo importante que son las vacunas, ¿no? Mucha gente, pues ha migrado desde Guerrero, desde Puebla, no se quiere vacunar. Queremos explicarle qué es la pandemia, ¿no? Pero no sabemos cómo hacerle. Y yo les decía, ¿tú cómo te comunicas con tu mamá, con tu vecino, no? WhatsApp. El 99% de la gente que estaba ahí estaba usando WhatsApp. Y yo les decía, usemos WhatsApp. No vamos a, porque me decían, es que queremos usar Twitter. Y yo, sí está padre, les voy a enseñar, y se los enseñé cómo se usa Twitter, para qué sirve Twitter. Pero si la comunicación ya está siendo una realidad a través de WhatsApp, entonces vamos a hacer una campaña de WhatsApp con audios que te respondan el qué, cómo, cuándo y dónde, para qué, a quién le estás hablando y no sé qué. Pero además no hablaban castellano.
Entonces era idear, ¿no? Y entonces ellos diseñaban el audio y me lo traducían al castellano como para yo poder opinar qué faltaba, ¿no? Y eso funcionó para la campaña de vacunación en el Bronx, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya existen, solo hay que irlas puliendo, hay que ser muy receptivos, hay que ser muy empáticos para no creer que entonces todos los jóvenes en México quieren TikTok, ¿no? Que todos los jóvenes quieren ver tal o cual programa en tal o cual formato. O sea, yo creo que hay que seguir innovando. Me queda claro que el podcast pues cada vez está teniendo más auge a través de las plataformas. Hay cosas que pueden ser una tendencia, pero hasta que no logremos acabar con esta brecha digital, pues sí hay que recurrir todavía a las comunidades, a disminuirla, ¿no? A poner más redes, a ampliar todas las redes del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Y pues eso, ya si le ponemos cereza al pastel, pues evidentemente que sean cada vez más feministas, cada vez más antiimperialistas. El 2024 no se mira fácil, ¿no? Y no se mira fácil porque va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en Venezuela, llegó Milei. Este 2024 se mira con varios retos y la comunicación no va a estar exenta. Yo creo que aquí en México va a ser un año definitorio para ver quiénes estaban con un gobierno y no con las causas, y eso también se va a vivir después del 1 de octubre del 2024, ¿no? Gente que o está con las causas independientemente del gobierno, que entendió la lección de otros países que no fortalecieron sus medios públicos, que no hicieron formación política. Así que yo creo que pues chamba para nosotras tres seguro va a haber un montón, bien pagada o no, eso no lo sé. Pero trabajo va a haber un ¿verdad? Pero bueno, nosotros. Sí, mucho trabajo, sin duda. No sé, Luisa, creo que ya con eso, porque Pues mira, con todo y todo cumplió la parte esperanzadora. Sí, no, la Estuvo más otra pesimista parte, fuera y del ahorita aire. que Yo sí empezó me a quedé decir con ganas como de los organizar. problemas que vienen para el 2024, como que dices, es el primer programa del año, ¿no? O sea, ya Pero nos dio los varios vamos pasos, a ir, ¿no? sí, ya los vamos a ir Pero como mira, mirando, la analizando. parte de la esperanza para creo eso que están nuestros estuvo programas, diluida. para eso pueden Sí. ver Maíz y Mate, para eso pueden... O sea, Sí. los vamos a ir analizando en los Pero mira, la siguientes esperanza, meses, yo sí tengo mucha esperanza, si no, no haría esto, ¿no? O sea, Claro. para empezar. Y yo creo que, por ejemplo, lo que me ha dejado mucha de la militancia de esa 4T, que va a seguir siendo militante de la 5T, de la 6T o de lo que venga, me queda claro que en eso hay que apoyar. ¿No? Yo creo que la desesperanza viene cuando de repente uno empieza a ver qué tal diputado dijo, qué tal legisladora hizo, qué tal gobernante dijo, qué tal no sé qué, o que a lo mejor ya se va Andrés Manuel y entonces todo se va a acabar, ¿no? O sea, más bien es no olvidarnos que está ahí en esa gente, porque es esa misma gente que cuando salió el EZ el 1 de enero del 94, la gente salió, y cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, la gente volvió a salir, y son las mismas generaciones que se vuelven a llenar de esperanza, que resisten, que están con las causas, son la misma gente que salió a votar en el 2018, es la gente que va a votar este 2024 también, pero es la gente que también se organiza en sus comunidades, que no les gane, ¿no? También esa desesperanza a la gente que nos está viendo, porque la democracia liberal burguesa tiene sus límites y los va a tener toda la vida. La gran apuesta es cómo transformar nuestras comunidades, cómo transformar a través de esa esperanza, de todo lo que... Y sobre todo, cómo tener esperanza a través de la autocrítica, que a veces es muy desesperanzadora la autocrítica, sí, pero es fundamental. Yo creo que este 2024 tendríamos que estar pensando en todo lo que no se ha hecho, y especialmente los que se asumen como simpatizantes y militantes de la 4T, todo lo que no se ha hecho para hacerlo o para ver cómo se soluciona, ¿no? Porque yo creo que este gran paraguas de Andrés Manuel inaugurando presas, inaugurando infraestructura, dando ahí la batalla con ciertos oligarcas, pues evidentemente invisibiliza un montón de estas lógicas locales, estatales. Sí, pero yo creo que quizá hay mucha gente. No es tan asertivo decirle el segundo piso, como le han dicho, o a mí no me encanta, pero tiene mucho sentido con lo que dices de ya hay mucho construido, hay que aprovechar esa organización, claro, que ya está, y más bien sumarse, no tratar de imponer. ¿No? Y no verla a través de los medios. La militancia tiene que vivirla, tiene que hacer suyo este proceso, porque cuando la gente la empieza a ver en televisión, ve el impeachment de Dilma en tiempo real, ve el golpe de Estado a Evo Morales en tiempo real. Si la militancia no se apropia de este proceso, ahí sí
hay que preocuparnos, ¿no? Ahorita creo que hay 4T en la militancia para Y- un buen rato. Y entender también que la 4T no es propiedad de un gobierno ni de Eso. un partido, ¿no? O sea, la transformación es todas las personas que están trabajando todos los días por Y que son transformar millones. este país. Y son millones. ¿No? O que estamos trabajando, porque yo también eso lo he dicho, yo me asumo parte de la 4T sin ser militante de Morena, Pero ahí creo que sin estar en el gobierno, desde la trinchera que a mí me toca, pues Eso. 30 años he trabajado por transformar este país, ¿no? Desde lo que a mí me toca, que es la cobertura. Y lo que tú hiciste, lo que hicieron millones de mexicanos hace décadas, impactó directamente en el Exacto. 2018. O sea, hay que tenerlo claro. quizá más bien ese reto es más para el partido, ¿no? Para las candidatas mayoritariamente y los candidatos. No, entender que justo la gente que no necesariamente milita en el partido, pero milita en las causas, no es un adversario, ¿no? Ni está en el otro lado. Puede sumar desde otras formas Y también. tiene que, y ahí está, ahí el reto para el partido es saber escuchar eso. Exacto. El saber identificar, el saber hacer un buen análisis de coyuntura. Y escuchar para esas identificar voces. sus Para eso tienen que actores. tomar los cursos Tienen de que tomarlos formación. de No, verdad. y diferenciar entre la crítica que viene de ahí y la crítica que viene de la oposición. Y creo que esto es la crítica constructiva, porque Exacto. hay un montón de crítica en Twitter, hay un montón de crítica de escritorio, de gente que así venga la revolución bolchevique que quiera, va a seguir tuiteando y seguir en su escritorio, no va a salir a las calles. Necesitamos crítica que construye, que milita, que está en las causas, gente que sale a las calles, que toma el micrófono, que hace lo que le corresponde. Yo creo que esa gente es muy valiosa, hay que seguirla rescatando, hay que seguirla sumando, hay que seguirla convenciendo de que sí se puede cambiar esto, ¿no? Que de verdad otro México es posible, que podemos seguir en ese camino, porque de verdad va a ser muy triste el que tengamos un proyecto de estas dimensiones, así no sea bolchevique. Yo creo que está cambiando muchas cosas. O sea, esto desde el instituto, desde la praxis política, el evidenciar la corrupción, de verdad, puede no ser muy suficiente para muchos, pero hay muchas cosas que están cambiando en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, los planes de justicia para los pueblos originarios, la disminución de la pobreza, los programas sociales constitucionalmente hablando, es decir, hay todo un margen, ¿no? Incluso esto, la politización de la gente, y tan así que la gente está viendo la escuela del amor, la gente está consumiendo nuevos medios de comunicación porque está harto de ver Televisa y TV Azteca, algo está cambiando, eso me queda clarísimo. Bueno, Alina, pues yo creo que ya ahí nos avisó el teléfono de Luisa que se nos acaba el tiempo porque muy precavidamente lo vimos, porque si no podríamos seguirnos hablando 3 horas. Es que vamos a escuchar Eso. a Alina. la Sí, verdad, es podríamos muy seguir hermoso. A mí aquí se me cae la platicando baba. y sí, ay, ya Siempre. salir bien contentos así para las fiestas del año nuevo, porque pues O sea, que ustedes cumplí con mi no misión saben que esperanzadora, esto fue un viaje al pasado, digo, fue un viaje al futuro, pero en realidad todavía para nosotros en esta vida real de este momento no ha llegado el año nuevo, entonces pues sí es siempre bien bonito escuchar a Lina, pero pues ya se nos acabó el tiempo y yo no quisiera como dejar pasar el chance de tenerte aquí para que nos digas tú, aunque todavía falta mucho de estas campañas electorales, porque apenas vamos a cerrar Apenas la van a empezar. pre-campaña, ¿no? Ya sabes que ya uno ya Esto está parece así como que dices, infinito. bueno, cierra la pre-campaña, luego empiezan las campañas, vamos a tener pues probablemente 2 candidatas mujeres a la presidencia, tenemos ya una gobernadora en el Estado de México, lo que parecía que nunca iba a ocurrir jamás con ese grupo Atlacomulco, tenemos aquí también, va a haber una candidata al gobierno de la Ciudad de México, y sí te quería preguntar, ¿cómo vislumbras tú este proceso electoral que vamos a tener? ¿Qué riesgos ves y qué fortalezas les ves a las candidatas? Obviamente nosotras de la Ciudad de México es la que siempre estamos, ¿no? Cada vez que habla de quítense los tacones, nosotros, así, ¿no? Pues sí, ya que le hacemos, luego es evidente y además es sano también que uno le que exprese, No, y pues los como... contrastes son como mucho más claros. Sí. Bueno, no más claros, porque también en lo federal. Pero la opción aquí es No, pero ridícula, acá está ¿no? muy, O sea, es muy clara clara, lo contra decía Teresa Rodríguez de la Vega, ¿no? Mujer de la periferia versus hombre blanco de la Benito Dos hombres Juárez. blancos, porque Sí, son no. Salomón Chertorivsky y También, Santiago exacto. Taboada, las dos opciones, ¿no? Exacto, bueno, pero vamos, no vamos a entrar en una cosa muy exhaustiva, nada más como cuáles son los principales riesgos
y cosas que ves rumbo a este 2024, que pues por lo menos en la Ciudad de México y en el país, pues sí, pues vamos a estar todos metidos en esa dinámica. Pues riesgos, los mismos riesgos que he visto en América Latina, ¿no? Y no necesariamente dado el perfil de Claudia, más bien es una situación que ha sido latente en todo el continente, que cuando inician estos grandes liderazgos, estos procesos de transformación, llámese proceso de cambio en Bolivia, llámese revolución bolivariana en Venezuela, llámese el correísmo, ¿no? En Ecuador, todos han estado marcados por estos grandes liderazgos, incluso, ¿no? Que hoy lo vemos mucho más claro, lamentablemente en Argentina, después de un movimiento abiertamente peronista, que se consolida el kirchnerismo entre Néstor, Cristina, pues después vemos no necesariamente en todos ellos un deslactosamiento, pero obviamente hay un cambio de paradigma, ¿no? En nuestra Hugo Chávez, no está Rafael Correa, en algunos hubo traiciones, en otro pues la muerte de Chávez sacude absolutamente Venezuela. Nicolás Maduro no es la persona que los medios quieren hacer creer, eso me queda claro, él viene como líder sindical, el legislador, es quien básicamente llama a la población a rescatar a Hugo Chávez en el golpe de Estado en 2002, no es el perfil para nada ni cercano que hay en los medios, pero bueno, insisto, Cuba y Venezuela se cuecen aparte. Sin embargo, en el caso de Correa, en el caso de Néstor y Cristina, en el caso de Evo Morales, los grandes liderazgos se van y empieza nuevamente un movimiento, ¿no? De la correlación de fuerzas a lo interno, una pugna para ver, no han sido homogéneos ideológicamente estos procesos, y empieza la pugna entre facciones más de centro, más de izquierda, y vemos hoy, en Ecuador, una traición de Lenín Moreno, pero después llega la derecha electoralmente con Guillermo Lasso, y ahora nuevamente llega una derecha de centro, una cosa así. En el caso de Bolivia es extremo, viene un golpe de Estado, ponen a Lucho Arce, que fue ministro de Evo, y los vemos competir entre ellos dos, ¿no? Peleados hasta el tuétano. Es decir, la historia de América Latina me preocupa en general, el destino que puede tomar México, porque ya lo he visto, ¿no? Y lo he vivido, y terminan en represiones, exilios, golpes de Estado, cuando no se hace un relevo de cuadros formalmente, cuando no se hace un proceso de formación. Y en México pues estamos ya en un proceso de formación, estoy muy feliz de eso. Hay una batalla ideológica que se está dando, hay medios de comunicación fuertes, a diferencia de otros países. Creo que los medios públicos en México tienen mucha fortaleza, a diferencia de toda la región, aun cuando no ha habido una gran reforma en telecomunicaciones como si hubo, por ejemplo, en Argentina, ni miren en qué terminó. Entonces, mis peligros, ¿no? Mis banderas son esas, el decir cómo se fortalece un liderazgo a partir de sentar el apoyo en las bases. No solamente en el partido, no solamente en los liderazgos, sino cómo transformas ideológica, cultural, políticamente, porque económicamente vamos súper bien, ¿no? Me queda claro que no estamos viviendo ni de cerca la inflación y lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Basta cruzar la frontera para salir a cualquier país y que todo está carísimo para los locales, porque no es el caso para quienes van con moneda mexicana, suele ser muy barato viajar actualmente a otros países. Entonces, económicamente no hay problemas, pero ideológicamente y política, o fortaleces a las bases o no hay, ¿no? Y con yo creo, el pueblo, diría lo que sí, yo creo que Claudia gobernar con el pueblo. Fue muy brillante en ese sentido. Andrés Manuel, el partido, a mí me queda claro que yo no lo había visto, que tuvieron muchísimo tiempo, ya estamos cansados sí de las elecciones, pero el proceso realmente de transición, con la ventaja que tiene Claudia, ha permitido debatir las gubernaturas, debatir las alianzas, las diputaciones. Ha habido un proceso de bisturí. Incluso el proceso interno para elegir a Claudia fue de bisturí, de decir, a ver, tú te vas a quedar acá, y entonces todos suman. Sí. O sea, eso no existe, algo igual en América Latina, no existe, simplemente no existe. Ha sido yo me peleo contigo, y entonces se hacen facciones y se dividen, y el partido queda hecho añicos. Tal vez en finales del 2024 pueda que pase, pero yo con Claudia veo eso que no he visto en América Latina, que es la necesidad de la unidad, ¿no? Y una unidad que a mí nada más el único riesgo es tener claro que esa unidad va en función de un proyecto de izquierda, ¿no? Si uno está haciendo unidad por unidad, pues entonces al final pues se puede diluir. Pero si ahorita se está teniendo claro, porque por estatutos Morena es antineoliberal y de izquierda, pues bueno, eso tiene que quedar claro, pero no es solamente por una necesidad, pues no solamente le compete a Claudia, es algo que, insisto, le compete a las masas defender el proceso que quieren construir y hacerlo hacia el centro o a la izquierda o a donde quiera el proceso. Y en el caso de la Ciudad de México, pues digamos hay una continuidad también directa así entre Andrés Manuel y Claudia. Bueno, aquí es entre Claudia y Clara Brugada, y obviamente pues
no sé si es también un tema generacional, pues Clara nos hace babear a muchas, ¿no? O sea, yo sí creo que Clara y pues haberle escuchado, ¿no? A diferencia también entiendo que la correlación de fuerzas es distinta a nivel nacional y que Claudia no podría salir diciendo viva un feminismo anticapitalista como sí lo hace Clara Brugada en la Internacional Feminista. Ella sí sale y dice viva el feminismo popular anticapitalista, etcétera, etcétera. Yo creo que la Ciudad de México se cuece aparte. Sin embargo, sí creo que Clara, bueno, es un referente de las izquierdas, ¿no? Que ha luchado por lo mismo vivienda, por el feminismo, por los cuidados, con una visión siempre de, pues, priorizar a todos los sectores históricamente marginados, una gran aliada de las disidencias sexogenéricas que ya nos demostró, ¿no? Incluso estuvo en la ONU hace, pues en octubre, me parece, no sé en qué mes, estuvo, pues las utopías han sido un referente internacional para disminución de la desigualdad, es decir que pues, como feminista y demás, ¿qué peros le vas a poner a Clara Brugada más que no nos rompa el corazón? Yo creo que es eso, ¿no? Clara es un perfil que es envidiable. Estas utopías acaban de inaugurarse en Quito también, se llaman Quitopías, en Ecuador. Ha estado siendo un referente, sé que muchas feministas internacionales están al pendiente de lo que pase con Clara, porque quedaron sorprendidas en la Internacional Feminista con lo que estaba pasando en Iztapalapa. Y bueno, y es una delicia ir a Iztapalapa, he llevado a mi familia muchísimas veces y no me canso, ¿no? Con esta perspectiva sumamente anticapitalista, cuando uno va al barco y te hablan de cambio climático, diciéndote, a ver, el 99% es el que contamina, ¿no? Y nos vienen, el 1% es el que contamina más y nos dicen que somos el 99% y demás. Las utopías son una cosa increíble, ¿no? Con una perspectiva sumamente feminista, y yo esperaría tener pues utopías en Xochimilco y en toda la ciudad, esperaría tener esta visión feminista, esta visión pues de una mujer que ha comprobado que a través de la lucha se pueden conquistar colectivamente pues más derechos, más espacios y más cosas, ¿no? Para todos y todas, y no solo para ella. Así que pues seguramente la campaña también en su contra será tremenda. De ese tamaño. No, sí, de ese tamaño va a ser, ¿no? Así porque fue además el otro, digamos, la contraposición, aunque también está Chertorivsky, pero siempre se me olvida porque es como muy Entiendo marginal y además porque lo quiero olvidar permanentemente. Pero Taboada, que yo lo he vivido porque soy habitante, pobladora de la Benito Juárez, y todo su grupo es muy poderoso. O sea, y además tenemos este antecedente de una ciudad que además pues es donde quizá está más reflejado el enojo de cierto sector social, que nunca entendió quizá el discurso de primero los pobres, y dijo, bueno, pero yo también, ¿dónde quedé yo? ¿No? Y dices, tú no eres pobre, pero eso como que no quedó claro, y es una ciudad que también tiene muchos agravios por un discurso que a veces el presidente se excede bastante, ¿no? Entonces, que se siente agraviado la comunidad cultural, la comunidad científica. Y pero que incluso está aquí con en esos la sectores, Clara también ha tenido mucho acercamiento y le va súper bien, ¿no? Sí, yo creo que incluso la gente más fresa, por ponerle un calificativo de la Benito Juárez, si tú le dices ciudad para vivir o ciudad mercancía, ¿no? La gente está enojada con estos centros comerciales, además con los locales, digamos, de los que son dueños los propios directores de obras, es decir, como que creo que sí les ha pasado factura la forma en la que gestionaron la función pública, ¿no? Pero efectivamente, falta más bien... En mi Benito Juárez sigue ganando ¿No tanto? el pan de bueno, mi colonia ganó Cuadri. Yo no entendía cómo habían votado por Taboada o sea, porque me conozco a mis vecinos, me caen muy bien. Porque el aparato de y a la hora de también contar opera los votos, de esa yo forma. decía, están votando por Taboada. Y porque también hay un sector de izquierda que es una izquierda que es eso, ¿no? Que a lo mejor ese puede más hablar con el hígado que realmente ponerse a analizar qué está ocurriendo, y entonces hacen voto de castigo, ¿no? Y entonces gana Cuadri, y entonces gana Sandra Cuevas, y entonces gana... O sea, yo creo que también ahí hay que repensar esa ciudad como sí una ciudad de izquierda, pero tal vez no como la creemos, ¿no? Y también ese es un reto para el partido, para el instituto sobre todo, cómo llegamos. De avanzada para la izquierda, o sea, bueno, digamos de la punta de lanza, pero que todavía tiene un muy amplio sector conservador en la población. Muy amplio, muy grandote.
Bueno, pues Luisa. podríamos seguir aquí mucho Sí, tiempo. acá, y Ya tengo que poner seguiríamos, orden yo además, porque si no, seguro ellas van a por- seguir aquí. seguro terminamos y seguimos bla, bla, bla. Y llegamos al Entonces, 2025. Sí, llegamos a todo. ojalá que sí. La verdad es que ojalá que sí. Con todo y todo, la sensación que a mí me queda así es una de organización, de acompañarnos, de hablar, de politizarnos. Este espacio para mí es un poco eso, ¿no? Yo no puedo nombrar o teorizar muchas cosas que me pasan en el corazón o en la cabeza y un poco creo que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Como que no puedo traducir ideológicamente lo que mi instinto me dice. Y creo que mucha gente que está ahí aprende de estos espacios a decir, eso se llama marxismo, eso se llama... Pero ¿no? aunque no le pongamos nombre, Luisa, el hecho de estarlo debatiendo aquí, esas experiencias y socializarlas, yo creo que eso es lo que realmente enriquece. Tal cual. Y es un poco lo que estamos tratando de generar con este pequeño ejercicio, con eso que tú llevas a las colonias. Ojalá que sea lo que marque, no la contienda electoral, sino estos ejercicios y estos debates, nuestro año que comienza, ¿no? Ojalá que sí. Pues ya con Así eso, que- ¿no? ¿Qué más les podemos desear? Más que este Feliz año año. sea el año en el que todos nos politicemos y que Nos la aprendamos pasemos a debatiendo sin discutir, pelear. Y tengamos mucho amor. a debatir sin pelear y a tener mucho amor y también a descansar y a tener salud, y por eso grabamos este programa. Entonces, les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Teníamos que empezar el año con Alina Duarte. Sí. Pues un abrazo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. A ver si me separó hace 4 años. No,